Listo, entonces tenemos unos territorios denominados con unos nombres específicos, ¿cierto? Entonces veníamos explicando lo de la península ibérica, ¿cierto? Que es este pedacito que está aquí en rojo, ¿vale? Eso que se denomina como Hispania. Acuérdense que una península es como si fuera casi una isla, pero está unida al continente por una masa de tierra. Es decir, esto es casi una isla, es como si casi se formara una isla. Península. ¿Listo? Se llama. Ah, como Britania, que Britania es una isla. Exacto. En caso contrario, tenemos una isla que es Britania, ¿cierto? Tenemos otro territorio que se llama la Galia. Tenemos otro territorio que se llama Italia. Tenemos otro territorio acá en África del Norte, este continente del mar Mediterráneo, que es esta masa de agua en el medio, para abajo es eh, África, ¿cierto? Tenemos a Egipto o a Egiptus, tenemos unos territorios denominados Siria, unos territorios denominados Asia, unos territorios denominados Grecia, Dalmacia, Dacia y Lira. Tenemos Germania y Sarmatia, ¿vale? Germania, acuérdense, de ahí vienen los tribus germánicos, porque, o las tribus germánicas, que eran los pueblos que vivían en estas tierras denominadas por los romanos Germania. ¿Listo? Entonces tenemos estos territorios aquí en el Imperio Romano. ¿Qué pasa? Que después de este periodo, ¿cierto? Después de la caída del Imperio Británico por las invasiones bárbaras, pues los pueblos se van a asentar, esas tribus germanas pues van a entrar al Imperio Romano de Occidente y se van a asentar en unos lados específicos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá en este mapita? Primero vamos a escribir, ¿cierto? Los nombres de esas tribus que están aquí en este cuadrito rojo que estoy haciendo, ¿cierto? Vamos a escribir los nombres en una lista de esos pueblos, de las tribus que hemos revisado. ¿Mm? Entonces tenemos... Pero solo ponemos los nombres, profe, no Los, hacemos el mapa, ¿cierto? no, solo los nombres. Los anglos, los sajones, los francos, los godos, los visigodos, los ostrogodos, los hunos y los vandos, ¿vale? Ese es como el ejercicio que hagamos esa lista. Porque después, entonces, vamos a escribir dónde se asentaron, cuáles fueron sus asentamientos. Cuéntame, Robert. Profe, ¿por qué hay tres que tienen al final godos? Bueno, godos, pues normal. Sí. Tienes todas godos. Visigodos tiene las últimas cuatro godos y ostrogodos tiene al final godos. Listo, son tribus que... ¿Tendrán algo en común las tres? Sí, son tribus que tienen características en común. El Godos. Dime. O sea, que están en raíces, o sea, que están como unidas, por así decirlo. Sí, tienen cosas en común. Acuérdense que todas estas tribus son tribus germanas. Sí, todas estas tribus son tribus germanas. Pueblos germanos de Europa. Sí. Esos pueblos germanos de Europa posteriormente se van a convertir en reinos, que ya vamos a ver cuáles son esos reinos. Los anglosajones usaban el inglés antiguo. Entonces, había una tribu que se llamaba los anglo y había una tribu que se llamaba los sajones. Y ellos fueron a vivir a un mismo espacio. Entonces les tocó aprender o el idioma cambió, ¿sí? Tuvieron que aprender anglicismos y sajonismos y se crean las lenguas anglosajonas, que es el inglés y ¿cuál otro? Alemán. Y el alemán, ¿sí? De hecho, el francés tiene un poco de anglosajón también, ¿no?
pues porque eran tribus que compartían espacios y territorios. Se transforma la lengua, ¿vale? Bien, muy bien. Entonces voy a comenzar con Moshni, ya que lo veo por ahí en pantalla. Moshni, por favor, en el mapa, identifícame dónde está ubicado, dónde está ubicada toda esa actividad de los anglos y de los sajones. ¿Te lo marco? Y porfa, en el mapa. Pues están yendo de Britania Sí. ¿cómo es que se llama esta península? Espérame que tengo ahí el de editar. Muéstralo en el mapa. Uy, me están entrando más. Espérate. Aquí, esta península no me acuerdo cómo se llama, pero acá está Sí. Ok. Noruega, creo. Listo, muy bien. No. Listo. Ahora, en un círculo, Moshni, necesito que encierres dónde encuentras ese color amarillo, esos viajes y recorridos de los anglos. Pues acá. Muy bien. Listo. Eso es lo que necesito. Vale. Listo, ya borro. No borres, deja ahí. Ay, Deja señalado dónde está. ¿Listo? bueno, Vale. borré, perdón. Ya pongo otra vez. Listo, creo que ya. Listo. Entonces tenemos nosotros allí una, digámoslo así, como una actividad de los anglos, de los sajones y de los jutos, ¿cierto? Que parten de un lugar. Acuérdense que los hunos, los malos de la película de Mulan, que todos la han visto y que pues algunos niegan haberla visto, ¿cierto? Todas esas, digamos que, ¿cómo les explico? Todos esos unos y todas esas tribus que se identificaban ¿Cuál fue la que más se expandió? con los unos, espera, los unos fueron muy poderosos, ¿sí? Los unos tuvieron realmente mucha incidencia. Entonces, los unos, al poder, y al tener esos hombres a caballo, que básicamente sus dioses eran los caballos y que y permanecían mucho con sus caballos a toda hora, ¿cierto? Tenían, pues, digamos que una ventaja y era precisamente esa movilidad por toda Europa. El dominio del caballo era una cosa muy, muy importante para ellos, ¿sí? Ellos entonces habitaban en espacios como los que Moshni nos estaba nosotros contando, que era la península que hoy nosotros conocemos como Dinamarca, esta península, ¿cierto? Vivían en estos espacios, pero como los hunos vinieron y atacaron a todos estos pueblos, a ellos les tocó moverse. Entonces se movieron del norte de Europa, de este espacio, se movieron hacia la isla que hoy nosotros conocemos todavía con el nombre de Gran Bretaña o Britania, ¿sí? Inglaterra. Acá está, acuérdense, son 3 países: Escocia, Inglaterra, Gales. sí, Gales, y tenemos Escocia, Irlanda del Norte. Irlanda del Norte, correcto, ¿cierto? Entonces tenemos estos países aquí y por eso ellos hablan inglés, porque los anglos y los sajones se trasladaron del norte de Europa hacia la isla, ¿vale? Les tocó moverse. Muy bien, Moshni, gracias por hacer la intervención en el mapa. Vamos con los siguientes. Bueno, profe. Vamos con los francos. Le voy a pedir el favor a Nicole Riaño que me identifique de color naranja en el mapa los francos dónde están y dónde se ubican. Pues, profe, yo no sé cómo
desde el computador. Le hacen ver opciones, arriba donde dice, usted está viendo la pantalla, ¿no? Dice ver opciones, le das ahí. Dice anotar, le das ahí, y ahí aparece. Y ya. Ya, gracias. De nada. Creo que es ahí. Quedó a pedir. Bueno, pues ahí está la flecha. Profe, está silenciado. Listo. Entonces tenemos aquí ya nuestra compañera identificó dónde estaban los francos y además de eso pues identificó desde dónde se trasladaron, ¿no? Entonces vienen los hunos, los francos tienen que venir a residir o a sentarse en este nuevo espacio que posteriormente, que anteriormente se llamaba Galia, que una vez llegan los francos se va a llamar Francia o se va a llamar el reino de los francos, que posteriormente hoy conocemos como Alemania. Francia. Como Francia. Francia. Ah, Francia, Bélgica, Francia. Grecia. Francia, francos. ¿Listo? Por eso es su nombre, porque fueron la tribu que llegaron a estos territorios. ¿Listo? Muy bien. Seguimos con nuestro siguiente, nuestra siguiente tribu. Entonces le voy a pedir el favor a Samuel Paladines. Samuel, por favor, ubícame a los godos. Vale. ¿A dónde fueron o dónde están? Sí, ¿dónde vemos la actividad de los godos? Pues de aquí se trasladaron aquí. Listo, muy bien. Entonces, nosotros aquí tenemos, digamos, una dinámica de movimiento diferente en la cual los godos se van a mover desde la península. Creo que eso es Suecia, profe, actualmente. Dime, Samuel. Creo que eso es Suecia actualmente. Estos pedazos de aquí, este pedazo vendría a ser, sí, como parte de los países de Europa del Este, ¿sí? Puede decir que por acá ya empieza el reino de Rusia. No, de dónde vinieron. ¿De dónde vinieron? De donde vinieron la península, sí, Suecia, Noruega, la península escandinava, ¿sí? También movidos porque pues evidentemente habían unas tribus bastante guerreras también que ya hemos estudiado en la península escandinava, que eran los escandinavos, los vikingos, ¿no? Entonces se mueven y se asientan o sea, hacen asentamientos en este territorio. ¿Listo? Muy bien por identificar a los godos, Samuel. Vamos entonces con nuestro siguiente compañero. Vamos con Valentina. ¿Listo? Valentina, vamos a ubicar, por favor, a los visigodos. Listo, dame un momento. Uy, no. Espera. Otra vez. Dale, dale. Pasé mucho. Ya. Listo. Muy bien, entonces vemos que el recorrido de los visigodos van a ser bastantes kilómetros alrededor de Europa, ¿sí? En los cuales ellos van a tener enfrentamientos, ¿no? Los visigodos se enfrentan contra los hunos
aquí en Adrianópolis, que es como parte de lo que era la antigua Grecia. Van a continuar, ¿cierto? Llegando a Italia, llegando a Roma y posteriormente se van a asentar. ¿Cuál va a ser su reino? ¿Cuál va a ser su lugar de asentamiento? La península ibérica, que es este pedacito de Europa, donde actualmente se encuentra España. ¿Listo? Muy bien, entonces estos recorridos fueron largos, fueron recorridos bastante intensos, pero finalmente encuentran un lugar allí en la península ibérica, ¿vale? Muy bien, gracias, ¿vale? Vamos con el siguiente pueblo. Le voy a pedir el favor entonces a Matías Ayerbe. Matías, ubiquemos los ostrogodos, por favor. Ok, profe. ¿Lo marco? Sí, en el mapa, por favor. Y creo que van de Europa del Este hasta Italia y Roma y hasta Constantinopla. Correcto, Matías, muy bien. Los ostrogodos, por su parte, van a tener dos recorridos, sin embargo, su asentamiento, su reino, va a ser en la península itálica, varias penínsulas ahí, ¿no? Geografía de Europa, ¿no? La península itálica, entonces, es esa que tiene una forma de bota, que está ahí en ese cuadrado rojo que acabé de hacer. Los ostrogodos se van a ubicar ahí, en Roma, en la capital del antiguo Imperio Romano de Occidente, y también van a desplazarse hacia Constantinopla o el Imperio Romano de Oriente, ¿vale? Muy bien, gracias, Matías. Voy con Alejandro Sí, Escobar. profe. Por favor, haz el recorrido o identifica los unos. Identifica cuál es ese recorrido de ellos. Listo, profe. Listo, muy Listo, profe. bien. Muy bien, Alejandro, sí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una dinámica diferente porque los unos, ¿sí? Los unos no se van a sentar, no van a hacer un asentamiento, ¿sí? Ellos lo que van a hacer es ciertas invasiones, saqueos y posteriormente se van, ¿cierto? Entonces, ellos llegaron a Europa, se establecieron en varios lugares, pero ellos tenían era campañas militares. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, aparece una campaña militar y aquí aparece otra campaña militar en la que tuvieron pues fuertes enfrentamientos durante esas invasiones bárbaras. Entonces los hunos eran el terror de Europa en este momento y lo que hacían todos estos pueblos, los godos, visigodos, francos, anglos, sajones y vándalos, era huir. Huyeron. ¿Listo? Muy bien, chicos. Voy entonces, Robert, ayúdame por favor con el último. Que son los vándalos. Vándalos, ok. Te iba a preguntar algo antes de todo. ¿Y qué significa Chalons 451? ¿Qué significa qué? Chalons. Ay, Chalons, ya lo anoto. Chalons. Como, Chalons 451. Mira, ahí está. Ya lo puse. Eso no es lo de vándalos, pero eso. ¿Qué significa Chalons 451? ok, eso es el territorio, ¿cómo se llamaba específicamente ese territorio? ¿Listo? La guerra de Chalons o la guerra o el enfrentamiento de Adrianópolis, que son dos enfrentamientos que vemos aquí. ¿Listo? Profe, viendo acá esta estrella, bueno, viendo acá que vándalos se fueron para acá, donde ostrógodos estaban,
¿Quiere decir que acá formó como una guerra? Eh, sí hubo enfrentamientos entre esas tribus, pero acuérdate que lo que hacían ellos era huir precisamente Ah, a pesar de que eran pueblos guerreros, pues huían de una amenaza bastante fuerte que eran los hunos, ¿no? ¿y quiénes ganaron? Entonces ellos se quedaron con el territorio, ¿no? Los vándalos. Sí, pues más o menos, más o menos. Todos se asentaron en ciertas partes del imperio romano de Occidente. ¿Qué pasa con los vándalos? Los vándalos hicieron un recorrido mucho más grande, pero los vándalos se establecieron en lo que hoy conocemos como Cartago. Bueno, hoy no, en esa época Cartago, en África del Norte, ¿sí? En el territorio africano. Entonces los vándalos vienen desde abajo. De hecho, cuando nosotros miramos el mapa actual, hay un territorio que es Marruecos, ¿sí? Y Marruecos hace parte a pesar de que está en el continente africano, hace parte de España, ¿no? Entonces tenemos allí esa posibilidad. Entonces los vándalos se van a ubicar aquí en Cartago, en África del Norte. ¿Listo? Ese es el recorrido que hace cada una de las tribus, ¿no? Hay más tribus y evidentemente habían muchísimas más tribus. Acá solo mencionamos, digamos que las más relevantes e importantes, porque una vez ellos se mueven y se asentan en esos sitios, entonces van a aparecer los primeros reinos, ¿cierto? Entonces démonos cuenta que antes el Imperio Romano gigantesco, ¿cierto? Estaba ordenado en esta forma, en donde de color naranja encontramos Imperio Romano de Occidente y oscurito en café vamos a encontrar el Imperio Romano de Oriente. Ahora, una vez cae el Imperio Romano de Occidente, se forman unos primeros reinos, ¿vale? Entonces encontramos, por ejemplo, en este caso de que hemos hablado tanto de España, pues porque España finalmente llega acá a América, es el reino de los visigodos, ¿vale? El reino de los visigodos va a ser toda la península ibérica. El reino de los francos va a ser lo que nosotros conocemos como Francia. Francia. Exacto. Reino de los lombardos, en lo que conocemos hoy como Italia. Reino anglosajón, por allá arriba. Los británicos ya aparecen como nombre propio. Sajonia, Bohemia, Baviera, eran reinos. Carentia. Tenemos a los eslavos, que son como unos primos cercanos de los vikingos, que son bastante fuertes, ¿cierto? Y el Imperio Bizantino, chicos, va a estar demorado acá en este mapa específico, ¿cierto? Y el Imperio Bizantino se va a ubicar acá, todavía con su capital en Constantinopla, y acá ya empezaron a aparecer los nuevos reinos. El Imperio Bizantino va a seguir siendo imperio, también va a tener las mismas características y también aparece un territorio islámico que está asociado a la religión del Islam. Y está en este mapa de verde. Ya después vamos a hablar cómo los islámicos cogieron y dominaron a los españoles y tenían al rey y a la reina católica orándole a Alá, porque les pagaban tributos. ¿Listo? Bien, entonces tenemos estos primeros reinos europeos, ¿vale? Entonces ya sabemos que los francos, los visigodos, los ostrogodos, los germanos, los anglosajones, los británicos, ¿cierto? Van a un punto específico y allí se quedan y empiezan a hacer sus reinos, a protegerse de nuevas invasiones, a protegerse de los otros reinos, a empezar a organizarse, ¿cierto? Como reinos, como lo que nosotros conocemos hoy en día como un reino, ¿vale? Y tiene unas características muy importantes
esos reinos porque van a ser en todos, ¿no? O sea, Yo tengo una como por pregunta. ejemplo, hoy en día nosotros tenemos la democracia, ¿cierto? Como forma de elección de nuestros gobernantes. En esta época era la monarquía, donde el rey tenía el poder absoluto y no había otra forma de hacerlo, ¿sí? Y ellos eran, digamos que de alguna manera, los que dominaban. Entonces era una sociedad en Europa que toda funcionaba de la misma manera, ¿vale? Cuéntame, Robert. Profe, por qué se cambiaron el nombre del Imperio Romano al Imperio Bizantino? Acuérdate que esa ciudad que es Constantinopla, nosotros ya hemos hablado del Imperio Bizantino, hemos hablado del Imperio Bizantino, de los vikingos arriba en Europa, en la península escandinava, y también hemos hablado de, bueno, del Imperio Romano de Occidente, que ya aquí en este periodo de tiempo ya no existe, ¿no? ¿Por qué se cambiaron el nombre al Imperio Bizantino? Precisamente por Bizancio. Acuérdate que hubo una fundación de Constantinopla, y ellos para llamarse, para autodenominarse, pues cambian su nombre, pero la historia los conoce por los dos nombres, ¿listo? Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. Oriente, ¿listo? Es exactamente el mismo territorio. Lo que pasa es que acá ya empiezan a perder territorio, ¿sí? Empiezan a perder mucho territorio. Dese en cuenta en este mapa. A ver. Ay, Dios mío, me salió esa pantallita. Démonos cuenta en este mapa el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino, el territorio que tiene. ¿Listo? Es este moradito. Después de unos siglos, el Imperio Romano de Occidente o el Imperio Bizantino va a tener este aspecto. Lo voy a poner en rojo para que lo puedan ver. ¿Ya vieron el Imperio Bizantino? Señor. Que se Ush, se volvió perdió re muchísimo pequeño. terreno. Se convirtió en un enano blanco. No lo había visto, si no Perdió lo el señalaba. 87% de su territorio, profe. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que de este mapa que tenemos, de este último mapa que tenemos, imagínense esa ¿Dónde es cantidad. que está, profe? ¿Pero por qué, Vean profe? ahí al ¿Por qué lado razón? de Por cosas independencia. Ajá. Ah, ya. Por favor. Verde, verde. ¿Y por qué, profe? ¿Qué Es- les hicieron a los pobres No, romanos del Oriente? Les quitaron terreno, lo único que le hicieron fue quitarle. ya no, ya si ustedes se dan cuenta, ya no es un imperio. Lo que sí manejaban Perdieron demasiado. hay un estrecho ahí bastante interesante. Dime, Le gana esta ciudad del Vaticano. esta sí está más Eso es grande, un Bogotá. está más grande, está más grande Ciudad del Vaticano, es verdad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? De este mapa, uy, qué pena, de este mapa en donde empiezan a aparecer unos pequeños reinos grandes, ¿sí? Se desprende una gran cantidad ya de, entre comillas, países independientes, ¿sí? Entonces tenemos ya aquí, ya no es el imperio, ya no es el reino visigodo, sino es Portugal. Entonces voy a señalarlos para que ustedes los tengan en cuenta. Entonces es Portugal, Castilla, Granada, Aragón, Navarra, en ese mismo territorio. ¿Qué va a pasar después cuando ustedes escuchan mucho esa historia? La van a escuchar Castilla y Aragón, la reina de Castilla y Aragón. Después estos reinos se van a empezar a casar entre sí. Ponen al rey de Castilla con la princesa de Aragón y van a unificar estos dos reinos y van a tener así un reino más poderoso. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, con
el imperio, el reino de Polonia con la orden teutónica, sí, que eran como unos territorios allí bastante, digamos que complejos, porque la orden teutónica fue bastante guerrera. Vamos a tener principados de Moscú y Lituania, que posteriormente todo esto van a ser unos países eslavos, pero por ejemplo Bulgaria y Valaquia, Principado de Moldovia, Albania y los serbios se llevaban bien, o sea, empiezan a haber como unas alianzas y unos casamientos de reyes y reinas que van a ser más fuertes esos territorios. Profe, yo pensé que decía Estados Unidos, ¿En dónde? ¿En dónde? en Estados rusos, y yo, ¿qué? No, estados rusos, ya ustedes se van a dar cuenta que son. Y la Horda de Oro, que también es súper importante. Aparecen entonces unos tipos con un líder bastante loco, que fue el gran Genghis Khan. Genghis Khan entonces va a venir hasta Castilla y va a dominar a Castilla. ¿Sí? Van a dominar a Moscú. A pesar de no tener esos territorios, son lo bastante fuertes como para tenerlos ahí pagándoles tributos a ellos, que es la horda del gran Genghis Khan. ¿Listo? Entonces tenemos estos imperios. A pesar de que son imperios diferentes y a pesar de que unos se lleven bien con otros y otros tengan guerras con otros, entonces van a tener siempre una misma forma de funcionamiento. Van a funcionar de manera exactamente igual. ¿Y cuál va a ser esa forma de manejo? Va a ser a través de una sociedad feudal. ¿Listo? Esa sociedad feudal va a ser la que va a hacer, esa sociedad feudal es la que es la misma, no importa si estás en el Principado de Moscú o estás en Castilla, no importa si estás allá arriba donde los británicos o si estás abajo en el Principado de Moldovia. Funciona exactamente igual. Por ejemplo, nosotros somos democráticos, entre comillas, ¿cierto? Y la democracia es nuestra forma de gobierno, pero si nosotros vamos a China, entonces también hay una especie de democracia. Si vamos a Japón, también hay una especie de democracia. ¿Sí? Hay algunos países como Corea del Norte que todavía no entran en esa dinámica, pues por sus propias culturas y creencias, pero aquí en este espacio sí, en Europa se generaliza esta sociedad feudal, ¿vale? Entonces este mapita, porfa, lo vamos a copiar en nuestro cuaderno, ¿vale? Es necesario, acuérdense, el protocolo le puede tocar a cualquiera y es mejor tener este mapa conceptual. Rápidamente lo voy a ir explicando, ¿listo? Hay una sociedad feudal, la sociedad de el pueblo, cómo se organiza la gente dentro de esa sociedad denominada feudal. Ya después vamos a hablar la próxima clase de qué es el feudalismo, cómo funciona y tal. ¿Listo? Básicamente esta sociedad se divide en dos: privilegiados y no privilegiados. Dentro de los privilegiados hay unas características. ¿Cuáles son? Poseen tierras. Ellos son propietarios de la tierra. No pagan impuestos. Ellos no van a pagar impuestos. Y además van a desempeñar cargos en el Estado. Es decir, van a acompañar al rey, van a acompañar a los militares, ¿sí? Van a acompañar a esa clase privilegiada. Tenemos los no privilegiados. Al contrario de los privilegiados, entonces ellos sí pagan impuestos y ellos trabajan. ¿Vale? Robert, cuéntame. Profe, viendo la similitud entre la sociedad feudal de ese tiempo y de ahora, es bastante parecida, ya que nosotros seríamos los no privilegiados
Y los privilegiados serían el presidente, el alcalde, por así decirlo, los del alto rango. Pues me parece muy aguda esa observación, Robert. Quiero felicitarte que hagas ese paralelo porque sí, tenemos unas clases sociales que se parecen, ¿sí? Tenemos unos que son de las clases altas, llámense banqueros, políticos, militares, y tenemos otra clase que son pues las clases medias y bajas, por así decirlo, ¿sí? Ahí cambia un poquito la clase media en cuanto a su dinero, pero sí, básicamente funciona de la misma forma, ¿vale? Por eso a veces tenemos características de la Edad Media. Todavía resolvemos las cosas matando gente. Dentro de los privilegiados encontramos a la nobleza y al clero. ¿Qué hace la nobleza? Guerrea. La guerra es un negocio. La nobleza son unos señores que se denominan señores feudales, que son poseedores de la tierra, y también tenemos a los caballeros, que son los que se enfrentan en caballo, ¿cierto? Los altos mandos del ejército. ¿Qué hace el clero? Orar. Orar. Ellos van a ser la iglesia. Hay un alto clero, los altos mandos de la iglesia, y el bajo clero, ¿vale? En los no privilegiados tenemos campesinos y habitantes de ciudades. ¿Qué hacen ellos? Trabajan. Los campesinos entonces son campesinos libres o siervos que sirven a un señor feudal. Y tenemos en las ciudades, los habitantes de las ciudades, tenemos a los artesanos y a los comerciantes, que esos comerciantes posteriormente se van a volver en los burgueses y en otra clase, ¿cierto? Y ese sería el mapa conceptual. Lo vamos a anotar en nuestro cuaderno.